Nueva gráfica, nuevos contenidos, nuevos videos también para ti, pero con los panelistas de siempre. Y por supuesto, nuestro espacio donde hablamos de psicología, donde hablamos de nuestra mente, de nuestros sentimientos, con nuestra psicóloga Marcia Estuardo, que está con nosotros nuevamente acá en Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo estuvo su verano? Tranquilo, tranquilo, sí. ¿Se tomó vacaciones? Sí, me tomé, o sea, tuve una semanita relajada. Qué rico. Una, al menos mejor a nada. Se aburren, como dicen por ahí. Sí, exactamente. Marcia, pero felices de tenerte por acá. Nosotros bien, también contentos de retomar estas conversaciones, sobre todo cuando se trata de los días de, que de repente hay muchos que dicen, oye, pero ahora hay día de todo, y qué bueno que así sea, porque nos permite hablar de estas materias, como por ejemplo del trastorno de personalidad múltiple. Justamente nos corresponde porque es hoy, ¿verdad? Ese día. Sí, exactamente. De hecho, es un trastorno que en realidad, a pesar de que uno pueda creer, no es tan común que se dé como en la clínica. Pero sí, por el tema de televisión, de películas, ha sido como muy relevado. ¿Pero entonces, existe? Sí, de que existe, pero los casos son como muy bajos, Ya. así la incidencia. De hecho, se han hecho estudios de casos, pero los estudios de casos que se han realizado son como muy así, este y este, porque no es algo que se vea constantemente. Aparte que se necesita igual como un análisis así largo, para poder también diagnosticarlo, decir qué pasa, qué sucede. ¿Te parece si partimos Sí, contando por supuesto. primero entonces las características, cuáles son los síntomas que muestra una persona que tiene este trastorno? Sí, mira, primero decir que esto igual Vamos está en anotando el tiro aquí a ver Sí, si anota estamos todo, dentro de- todo nomás. Esto está en lo que es el manual diagnóstico de trastornos que está, el DCM-4 y el CIE-10. ¿Y eso se lo entregan a los especialistas? Claro, eso a uno por formación, a uno como que le dicen, esta es tu Biblia, apréndetelo. ya. De hecho, los que se especializan más en esa área lo tienen como aún más refrescado, mira. especialmente psiquiatras. En esto, el trastorno de personalidad múltiple hoy en día se conoce como un trastorno de identidad disociativo. Ese es el nombre que tiene. Pero vamos a hablar como personalidad múltiple para que se entienda y no haya como tanta confusión en los Porque así términos. se conocía siempre, Claro. o así se conocía masivamente. Claro, claro. Entonces, quizá hablamos del otro, Ya. igual uno puede como quedar un poquito desenchufado. Pero de esto, dentro de esto, o sea, este es el nombre que tiene y es parte de los trastornos disociativos, que son 3 tipos. Nosotros no los voy a mencionar. Y en esto las características que tiene es que la persona, por ejemplo, tiene entre periodos de amnesia, siente que hay cosas que no recuerda, como que puede sentir que hace cosas que no las hace, o comentar historias también que a veces la gente las puede encontrar extrañas, que hizo o no hizo cosas. Y también hay un tema de que las personas pueden sentir que tienen como más de una persona adentro, como que hay alguien más que está como luchando por Qué salir. loco sentir eso. Sí, es súper loco, y eso también a eso uno lo puede ver y decir, ya, quizás esta persona necesita nos ayuda, tiene esquizofrenia o cosas así, no, pero puede ser esto. Y ahí también hay un criterio como súper claro que dice que la persona puede, como no puede darse cuenta de que hay otra personalidad en ella. Entonces eso también puede complejizar un poco el diagnóstico, pero están como estos eventos de sentir que hay otra persona en mí, que no recuerdo eventos de mi vida, que tengo lagunas mentales, que me dicen que hice cosas y no las recuerdo. ¿Y están conscientes esas personas en esa actuación? No necesariamente, no necesariamente. O sea, la persona puede saber que hay otra persona en ella y puede decir, sí, tengo esta personalidad, pero pueden decir, es que no sé qué pasó, es como ahí todavía no hay como un consenso en que uno diga si todas se dan cuenta o no todas se dan cuenta. Y eso también lo complejiza, sí, porque el entorno lo puede ver, y el tema es que para ser como diagnosticado dentro de uno de los criterios, explica que tienen que haber personalidades marcadas. Y estas personalidades marcadas significa que tienen nombre, apellido, un género, una historia personal, tienen una historia de vida. O sea, no es solamente decir yo soy esta otra persona, sino tengo toda una historia formada detrás de eso. Ok, estamos viendo imágenes además de la película Fragmentado. Esa es Glass, ¿cierto? Sí, y es una película clásica cuando queremos hablar de este trastorno de personalidad múltiple, ¿cierto? En la cultura pop se difundió mucho y claro, aquí vemos a un hombre, ¿verdad? Una persona de género masculino que una de sus personalidades, ¿cierto? Que habitan dentro de él es Patricia, por ejemplo, es de género femenino. ¿Eso se puede dar en una persona También. con personalidad Sí, múltiple? todos tienen incluso su propio como género y su propia forma de pensar. Ok. Entonces aquí está, por ejemplo, en que las personas pueden decir, sé que existe, he hablado con esta persona o tengo problemas con esto, decir, no sé quién es. Y eso también hace que sea más complejo como el diagnosticarlo. De hecho, hay estudios que de estos análisis de casos que se han hecho, que hay uno como del 97 más o menos,
de que hicieron seguimiento con los niños con el tema de los amigos imaginarios. Ok. Pero no hay suficiente evidencia como para decir que la presencia de un amigo imaginario puede ser un síntoma de personalidad múltiple. ¿Tuviste amigo imaginario? Mi mami dice que muy chica. ¿Sí? ¿Tú tuviste? Sí, Yo no pero, me acuerdo. pero sabes que yo no me acuerdo haberlo tenido. Generalmente, al parecer, es algo que pasa y que queda en el olvido en el desarrollo de una persona. Claro, el entorno se acuerda más. A ver, nunca me han dicho si tuve o no. El entorno se acuerda más con respecto a eso, pero claro, como tú dices, no hay un vínculo directo, no hay una correlación entre el amigo imaginario cuando chico y el desarrollo de este trastorno de personalidad múltiple en la vida adulta. Claro, y que eso también se da porque el amigo imaginario puede ser una forma también de como escapar de una realidad o sentir un apoyo o sentir una contención, pero no necesariamente tiene una personalidad. Ahora, si el amigo imaginario no tiene correlación con esto, ¿qué factores sí contribuyen, por ejemplo, a que se desarrolle un trastorno de personalidad múltiple en una persona? Qué interesante pregunta, Camichula. Mira, de eso se ha visto que principalmente, como decía, que un trastorno disociativo lo que hace, como se caracterizan, y lo que hace esto es que el cerebro tiende a fragmentar un poco como mecanismo de defensa la realidad de la persona. Entonces, con esto vemos que cuando el cerebro ocurre como esta fragmentación es porque hay un evento traumático en la infancia o en la vida de la persona. Esto principalmente se ha visto en casos de que hay abusos sexuales, también que hay negligencia, pero una negligencia importante, u otros eventos que la persona ya ha vivido que son tan dolorosos para poder integrarlo en su vivencia de vida que genera como esta separación. Por eso también es que después las personas tienen amnesia, no recuerdan o pueden decir como yo tuve, no sé, un hermano y la gente va a decir, oye, pero jamás tuviste un hermano, así como que andas como, no, si yo tuve mi hermano, íbamos al colegio juntos, hacíamos esto, como no, jamás pasó eso. Y claro, ahí entramos a debatir a la persona de qué está pasando y que creaste esta otra figura. Y ahí también es como un poco a veces la persona dice, no, pero si yo te doy fe de que sí estaba y no sé, murió trágicamente. Y así es como un poco se elimina. Y puede que, por un lado, esa persona exactamente no existiera y fuera una personalidad, como que sea hasta otra forma de ver la vida para poder como sobrellevar ese evento que tuvo. Y en esto, porque me tinca que el Lucha me lo va a preguntar, se da más en mujeres que en hombres. Ajá. Pero también es más común en mujeres debido al riesgo que tienen de estar más expuestas a estos factores que mencioné anteriormente. O sea, las mujeres estadísticamente, y particularmente las niñas, son más susceptibles, lamentablemente, de vivir un trauma de abuso sexual infantil, por ejemplo, Claro. que los niños. De Exactamente. ahí entonces que exista esa relación entre la estadística de lo uno y lo otro. Sí, pero como hay tan poquitos casos, aún es algo que se está como viendo y hay muy pocos casos también que se vean en la clínica o en psiquiatría. Sí, bueno, hay algunos que de repente podrán decir a lo mejor en la reencarnación de una persona ahí que se conectó con esa vida. ¿Ah? Hay algunos ahí, incluso películas que abordan ese tema. Pero ¿cómo se diagnostica esto? Si bien son pocos casos, claro, se pueden ir confundiendo con muchas otras cosas. ¿Cómo se va diagnosticando? Ya, mira, en eso primero es que hay que ver los criterios que tienen, o sea, son personas que están súper especializadas en esa área, personas que han investigado sobre el trastorno de personalidad, se han enfocado en eso, o sea, principalmente un psiquiatra lo podría diagnosticar. Pero un psicólogo lo puede ir viendo, ir derivando, Claro. ir subiendo de nivel en el fondo. Claro, y un psicólogo también podría, pero ahí va a ser como que el psicólogo sea capaz también de leer esas señales, porque como no todos nos especializamos en las mismas áreas, no necesariamente todos nos vamos a dar cuenta de que eso puede ser un síntoma de otro tema. Pero sí que algo hay. Claro, exactamente, pero conociendo la historia de vida, el cómo relata, el qué dice, o el cómo se expresa, o el qué comenta, o el problema por el que viene, uno podría como intuir que algo pasa. Además que también hay algo importante acá de comentar, de que puede que lo estén pensando quizás en la casa de si se hereda o no, porque a veces uno dice, si esto pasa o alguien lo tiene, podría yo tenerlo también. Google ya me dijo que sí. Google, no, Porque uno va a Google y Google te dice que tienes todo. Claro, tienes cáncer, tienes todo así. Pero en este caso no es un trastorno que se herede, o sea, es algo que puede tener la persona, pero no necesariamente los hijos o las hijas lo van a tener. ¿Se nace con trastorno de personalidad múltiple o se desarrolla a partir de los eventos que hemos comentado? Hay varios temas. Hay un tema como que se dice que podría haber cierta susceptibilidad en el organismo de la persona, pero no está totalmente documentado, pero más acerca a la idea de que son eventos traumáticos que la persona ha vivido. Ya, y ahí, ese desarrollo del trauma, sabemos que nuestro cerebro es
tremendamente inteligente, tremendamente capaz de protegernos incluso, y me imagino que hay situaciones en la vida en la cual esos gatillantes se van activando, y ahí es bueno poder ir conversando con respecto a lo que significa el hecho de conocer si es que esto lo vamos desarrollando desde pequeño, si una persona hoy día que nos está viendo y tiene 40, 45 años y nunca ha desarrollado todo esto, pero de repente empieza con algunos síntomas, con algunas cosas que a lo mejor no eran como antes, tiene que ver con esos gatillantes o algo que se desarrolla en algún momento de la vida en específico. Claro, es que en eso, si es una experiencia desde pequeño, también puede que, bueno, con el desconocimiento que antes existía, puede que esto se haya tomado como un tema solamente de carácter, así como, oye, a veces se pone súper mañoso, o se pone súper agresivo, o es como que te desconozco y si fueras otra persona. Y como no había tanta información, puede que esto haya pasado así desapercibido. Pero en la adultez, si vemos que hay cosas tan marcadas, por ejemplo, en la película Fragmentado, ahí como que un poco se explica, también otras películas como, si mal no recuerdo, Psicosis, Irene, Yo y mi otro yo, y que también se va explicando de forma mucho más graciosa. De hecho, hay muchas películas que lo explican. Es como ver qué pasa cuando la persona cambia, porque ahí también se ha visto en casos como, no sé, el Duende Verde, por ejemplo, que me va a poner media ñoña, o el caso de Gollum del Señor de los Anillos, que dicen que también podría haber un caso de desfragmentación. Entonces, en eso, ¿qué está pasando? O sea, ¿realmente la persona con la que estoy cambia rotundamente de personalidad? ¿Es como otra persona? ¿Se dirige a ella como otra persona? Como otra persona, claro. De pronto físicamente la misma persona se puede presentar con hasta 3, 4 nombres diferentes en este caso, pero claro, hay distintos grados de trastorno de personalidad múltiple, porque claro, lo que vemos en la película Fragmentado es un extremo, y un delito y entiendo, la ciencia dice que tampoco es que llegue tan lejos, ¿no? Vemos una persona que, claro, una de sus personalidades es un asesino, claro, y así, ¿no? Claro. Pero existen gradualidades dentro de este trastorno. ¿Puede presentarse en una persona un poquito más leve que en otra? Claro, es que más que leve es como dependiendo de cómo la otra personalidad se exprese. Entonces, ahí podemos ver que también, como decían estos estudios, se ha visto que hay personas que tienen personalidades múltiples que tienen cuadros depresivos. De hecho, también no es extraño que las personas puedan tener ansiedad, depresión o incluso suicidarse. Y en este estudio de caso que les comentaba, del 97, decían que la persona tenía como otra personalidad que se llamaba como caos y muerte, y esa persona le incitaba como al suicidio. Okay. Entonces es como esa personalidad lo hacía que hiciera cosas, y esta persona en este estudio de caso era consciente de eso. Entonces también eso fue como cómo lo hago con esto, cómo lidio con esto, cómo trabajo con esto. Y decían que también aparecían principalmente ante ciertos momentos de estrés. O sea, había como una relación entre más estrés que vivía la persona y mayor probabilidad que alguna de estas personalidades se expresara. Entonces, eso también va a depender de cuántas tengo, cuál es la dominante, cuál es la primaria, con cuál me muevo yo. Hubo una serie que hace años vi y era como, se llamaba Dos Lunas, y también hablaba como este caso de estas como personalidades. De hecho, como que la personalidad primaria que mostraban no era secundaria y no la primaria. Okay. Pero, por ejemplo, la primaria era una persona muy dulce, a diferencia de la secundaria, que era una persona como muy bohemia, la primaria era muy bohemia, muy como alocada. Entonces ahí también se pueden ir adaptando como a las circunstancias y al contexto. Pero igual terrible no poder identificar quién eres tú finalmente, claro, cuál de todas estas personalidades soy yo. Y ahí te pregunto, una vez diagnosticado, ¿cómo están los tratamientos precisamente? ¿Se puede controlar esto? ¿Automáticamente nos quedamos con la personalidad que tenemos? Porque sabemos que igual la personalidad se va forjando también con el entorno, con contacto con otros. ¿Cómo se determina eso finalmente? Ya, mira. Primero, que nadie saca autodiagnóstico en la casa. Y como les decía, la incidencia es muy baja. O sea, si alguien dice como, ay, parece que tenéis personalidad múltiple y bipolar, no, eso ya sabemos que es un error como comentarlo, y quizás no sea así, sean otros temas. Pero en caso de que existiera, porque como les digo, es muy bajo y quizás que nunca en nuestra vida nos topemos con algo así, es con terapia como conversacional que se ha visto, y que es como la terapia psicodinámica. Es algo que puede ayudar a gestionar y a procesar como todas estas vivencias que están teniendo. Al menos, quizás hay personas que pueden decir, no, pero es que la terapia psicodinámica quizás no es buena porque requiere cosas, pero al menos se ha visto de que esa es una terapia que podría ayudar. Ahora, no hay más evidencia como en otras terapias, o al menos de lo que
tengo entendido, no hay más evidencia en lo otro, pero eso no quita que otras terapias puedan ser. Pero también lo que ayuda mucho es la medicación. Y medicación principalmente para tratar como los temas de ansiedad, depresión, también los temas de impulsos. Y eso también ayuda, y se ha visto que las personas que siguen estos tratamientos, de los pocos casos que están como vistos, tienen muy buenos resultados. O sea, es súper esperanzador saber que si tengo o soy diagnosticado con este trastorno, puedo igual vivir una vida tranquila, una vida feliz, una vida normal. Pero de que va a ser largo el proceso, de que va a impactar en mi vida social, de que va a impactar en mi trabajo, de que va a impactar en mis relaciones, va a tener un impacto. Pero de ahí a que sea algo común, o que sea que todo el mundo lo tenga, ya es como un poco más difícil prestar las ayudas necesarias, pero sí esperanzador para quienes lo puedan tener. Para quienes lo puedan tener, por supuesto, y en ese sentido preguntarte también qué puede hacer el entorno de una persona que vive con el trastorno de personalidad múltiple para apoyar a esa persona. Ya, ahí en el entorno, claro, como te decía, es súper complicado también por el tema de las personalidades, pero siempre está esto de pedir ayuda, o sea, pedir orientación, pedir ayuda, quizás tratar de, si es que se da el caso, de que si hay una personalidad que es la primaria, que es como mucho más tranquila, tratar de generar como esta ayuda de necesitamos que vayas, porque como les decía, puede que la persona sepa, como no sepa, que tiene más de una identidad, pero sí como prestar el apoyo. También ellos pueden recibir apoyo en este tema para no estar solos, porque también tiene que ser súper desgastante ver cambios de ánimo a veces tan bruscos o a veces episodios tan violentos. Entonces ahí se puede, desde ese lado, solicitar ayuda, prestar ayuda y también tratar de involucrarse en los tratamientos dentro de lo que sea posible. Ahora, esto no tiene que ver con que, no sé, estoy pensando en alguien en casa que diga, sí, lo que pasa es que conozco a alguien que de repente sale y se transforma en otra persona. O de repente consume un poquito de alcohol y se transforma en otra persona, como con otra personalidad. No van de la mano esas dos cosas. Siempre todo lo que es como, oye, qué interesante esa pregunta, Lucho, generalmente uno no la pregunta, porque como que asume que puede deberse a un efecto externo. Pero en el caso de cualquier trastorno en personalidad, se tiene que descartar la presencia de alguna sustancia que modifique el comportamiento. O sea, si es por eso, no podemos decir que cumple con los criterios diagnósticos que se describen y se detallan. De hecho, los manuales tienen como súper claro, este criterio, esto, tanto tiempo, cuánto dura, qué pasa, tiene que suceder esto, tiene que pasar esto otro, y ahí se van como descartando o no descartando los síntomas que pueda como tener. Pero o sea, si hay consumo de algún tipo de sustancia de por medio, no hay personalidad múltiple que se esté activando. ¿Le hace mal esa cuestión, no? Claro, exactamente, podríamos decir que no es, salvo que esa otra personalidad tenga esa conducta, pero eso lo determina una entrevista clínica, un seguimiento, una evaluación, o sea, una buena evaluación, y esto puede que tome mucho tiempo. O sea, no es sinónimo en el fondo de que una persona se tome un trago, por ejemplo, cambie su conducta, ahí hay personalidad múltiple. No, pero esa persona efectivamente pudiera padecer, pudiera vivir con un trastorno de personalidad múltiple y podría eventualmente ser gatillada alguna de las personalidades por el consumo. Claro, podría darse, pero no es una relación directa. O sea, podría generar un efecto, pero insisto, ahí es como tener mucho ojo, principalmente porque la prevalencia es muy baja. O sea, va a ser muy raro que nos pillemos con un cuadro así. Quizás personas que trabajan en psiquiatría me dicen, sí, es muy raro, pero no es tan extraño, pero sí, es muy raro. No es como encontrarte con una persona, por ejemplo, que tenga algún otro cuadro como ansiedad o TOC o trastorno de personalidad límite. No es tan frecuente. Ahora, ¿de qué otra forma una persona gestiona, por ejemplo, un trauma como los que hemos hablado que pueden llevar a desarrollar un trastorno como este? No todos los traumas terminan en un trastorno de personalidad múltiple, porque tú ya nos dices la incidencia es muy baja, pero ¿en qué puede derivar un trauma como ese en la vida de una persona? Ya, de ahí todo va a depender también de las redes de apoyo que tenga la persona y de cómo procesa ciertas situaciones. Porque, claro, experiencia traumática puede ser cualquier situación que genere como una herida grave en la persona. O sea, un choque puede significar un trauma y un estrés postraumático como una experiencia más grave, como decíamos, el caso de abuso. En eso va a depender de los apoyos que tenga el entorno, de cómo la persona, qué tan vulnerable se encuentra en ese momento, de cuánta ayuda ha recibido, de cómo también va procesando y va pudiendo como conversar lo que le está pasando.
Y eso en parte va a determinar lo otro y también en qué tanto estado de shock pudo haber quedado con esa situación. Porque aquí lo que pasa es que el cerebro intenta organizar y cuando ya no lo logra es cuando empiezan a ocurrir como estas fragmentaciones. Por eso también en el estrés postraumático la gente tiene como los flashbacks o tiene como a veces déjà vus o tiene como recuerdos traumáticos que gatillan toda la sintomatología porque el cerebro intenta integrar algo pero siempre está como alerta. Pero siempre va a depender de nuestras vulnerabilidades, de cómo nos sintamos. O sea, si hay un niño o una niña que ha sido constantemente vulnerado tanto física como emocionalmente, quizás no desarrollen una personalidad múltiple, pero sí otros problemas de salud mental. Y también me imagino que tampoco hay que confundir este concepto que hoy día hablamos tanto de, no sé, personas que a lo mejor se sienten en un cuerpo que no es de ellos, un hombre Claro. que se sienta mujer por dentro, o al revés, una mujer que se sienta hombre por dentro, se identifique a lo mejor con el género contrario, no tiene que ver tampoco con una personalidad múltiple. No, eso es totalmente distinto porque ya estamos hablando de otra vereda, de otros procesos, de otros sentires. Entonces hay que tener como mucho ojo en cómo también nos referimos y también cómo nos educamos. Porque, claro, no lo había pensado, alguien quizás que escuche y diga, entonces todas las personas que quieren cambiar de sexo tienen este tema, pero no es así. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta una persona con trastorno de personalidad múltiple en lo cotidiano, una vez que inicia el tratamiento? Tú nos decías, claro, que va a impactar en su entorno más cercano. ¿A qué edad aproximadamente es más común diagnosticar un trastorno como este cuando ya la persona tiene trabajo o ha intentado tener familia quizás? Porque me imagino ahí las relaciones interpersonales también deben ser muy complejas, ¿no? Mira, en los seguimientos que se han hecho, como ha sido algo de larga data y son estudios longitudinales, no encontré un dato que dijera así como exactamente a esta edad es más probable. Solamente como estos son los factores que pueden predisponer y hay ciertas características que nos pueden llevar a eso. Pero los desafíos también va a ser el cómo yo logro conciliar mi vida, mis sueños con esto que me está sucediendo y que además me está limitando. Porque, claro, si de repente bajo periodo de estrés puede ser que salga otra parte de mí, esto después me puede generar que me pelee con todo el entorno que estoy y después ¿cómo soluciono eso? ¿Cómo lo arreglo? Puede que tenga incluso hasta episodios de violencia o de maltrato con otras personas o que yo sea maltratado por eso, por este tema que me está sucediendo. Y además que también va a ser algo como importante el hecho de cómo continúo los tratamientos. Porque quizás yo tengo una parte de mí que me dice, sigamos, esto me va a hacer súper bien, vamos, yo puedo, pero otra parte puede que sea súper resistente y puede que aparezca y como que secuestre mi vida y diga como no, te voy a poner la resistencia, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y como le decía en este caso, puede incluso decir, si sigo aquí, voy a hacer que esta persona cometa un acto de que acabe con su vida. Entonces, ahí también pueden ser esos los desafíos, pero eso ya también lo veo un equipo como que esté especializado en eso. Y como tal, y como este es un tema que puede ser complejo, el abordaje como multidisciplinario y de todos los componentes del entorno de la persona van a ser como súper relevantes. Ahora, dentro de la personalidad que va cambiando a medida, obviamente, que se va desarrollando el día o de ciertas circunstancias, qué sé yo, ¿cambian también los conocimientos? O sea, una personalidad X podría saber hablar un idioma versus otra personalidad que a lo mejor no lo sabe, pero esa persona a lo mejor nunca ha estudiado un idioma distinto. O, no sé, algún conocimiento en específico. ¿Solo cambia la personalidad, no nuestros conocimientos o lo que podemos saber o no, o aprendido o no haber aprendido? Cambia todo, porque es una personalidad nueva. O sea, ¿podría incluso saber otro idioma, hablar en otro idioma? Sí, la evidencia al menos afirma que eso puede pasar y de hecho hay unos criterios que es como una personalidad con sus gustos, sus intereses, o sea, son todos distintos. No es como solo decir, supongamos ya, a la Cami le gustan los gatitos y después la Cami dice no sé qué, Alejandra y le siguen gustando los gatitos y las mismas cosas que Cami. No, ahí ya no podríamos decir que Cami tendría otra personalidad, porque tiene que tener gustos distintos, tiene que tener intereses distintos, que igual pueden compatibilizar con la otra personalidad, pero para que se diagnostique son como personas distintas. Pero qué interesante a lo mejor nunca haber estudiado un idioma, pero que una personalidad sí lo sepa
y la otra no, finalmente. Es como... Incluso hay, entiendo algunos casos documentados en la ciencia de personas que han tenido, por ejemplo, un derrame cerebral y luego logran desarrollar otro idioma sin tampoco haberlo estudiado. El cerebro tiene unas formas tan extrañas de pronto de comportarse y es por eso que necesitamos siempre acudir a los especialistas como Marcia, como siempre, para explicarnos estas cosas. Agradecemos esta conversación, Marcia. Yo también, chiquillos, felices de estar aquí hoy día. Gracias. Sí, en el día del trastorno de la personalidad múltiple que nos da pie justamente para tener esta conversación. ¿Nos veremos en otra? Sí, nos vemos, que estén muy bien. Gracias, Marcia. Increíble, ¿ah? El poder del cerebro de repente es como, bueno, no es maravilloso. magia.